Buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos hoy, 12 de diciembre, al webinar Innovación y Eficiencia para Materiales Plásticos y Cables. En el día de hoy queremos presentarles un brochure de opciones que presenta GPA para el mercado eh, básicamente de Sudamérica, y en el cual queremos presentar los elementos más destacados en equipos, materias primas, equipos de planta y asistencia técnica. Entonces, dicho esto, muchas gracias para todos y vamos a iniciar nuestra presentación. En primer lugar, tenemos una serie de representaciones que corresponden al alcance que acabamos de mencionar. Entonces vamos a revisar por cada tipo de servicio, de necesidad, a qué corresponde. En el caso de equipos de planta, para procedimientos de plásticos y cables, tenemos Valtorta con mezcladores de alta velocidad, enfriadores, plantas completas y dispersores. En el caso de New Lead, refiladoras, extrusoras, cableadoras, boncher, líneas completas y adicionalmente ya para Everplast, equipos para extrusión de tuberías, madera plástica y granuladoras de diferentes materiales. Para materias primas tenemos Chemicorp, que ofrece cintas bloqueadoras de humedad, cinta poliéster, cintas foil aluminio y los bloqueadores, cintas de aluminio con polímero, telas polietilénicas retardante a la llama, estabilizantes calcium zinc, ayudas de proceso y otros materiales especiales. En cuanto a Delta Technic, tenemos colorantes Master Batch para plásticos y cables con base en PVC, en EVA y en polietileno. Adicionalmente, una amplia gama de tonos para cables de baja tensión y aditivos antirroedores, antitermitas y biocidas. También recuerden que GPA puede brindar asistencia técnica para requerimiento de clientes, optimización de procesos y metodologías de prueba de calidad. En el caso de equipos de laboratorio para control de calidad, investigación y desarrollo, tenemos APRO, Kivitre, Sonacme, Newlead, Yentipol, Fire Testing y Yentec. Vamos a detallarlos a continuación. En el caso de APRO tenemos reómetros para determinar la reología de los materiales, en el cual tenemos reómetro RM200C, cámara de mezcla, MIX 60, extrusora monotornillo, extrusora doble tornillo para PVC, extrusora doble tornillo para otros materiales. En el caso de Givitre, equipos para plásticos y cauchos, durómetros, dinamómetros densímetro, reómetro, reocheck para medición en cauchos, prensas y moldes y cabinas de ozono. En Sonacme tenemos equipos para resistencia a la luz solar como cámara UV, cámara arco de xenón, cámaras para bajas temperaturas, para altas temperaturas, para temperatura y humedad, para pruebas de vehículos y para cámaras ambientales hipóxicas que corresponde a condiciones de bajo nivel de oxígeno. En Uli tenemos equipos para pruebas eléctricas, equipos para pruebas de llama, para pruebas mecánicas, de abrasión, flexibilidad, melindres, pruebas a bajas temperaturas y altas temperaturas. En el caso de Identipol, aunque el Identipol QA2 es adecuado para revisión de propiedades de polietileno y polipropilenos, está siendo descontinuado, eh, por lo cual podemos hacer mantenimiento y seguimiento, pero estamos recomendando los equipos de Fire Testing para pruebas especializadas en llama, en humos y demás, de acuerdo con las normas UL, ISO y British Standard Institute. En el caso de Gintec tenemos hornos, equipos a la medida para pruebas mecánicas, térmicas y eléctricas. Ahora vamos con JAPRO como nuevo estándar en reología para la industria de la educación. Recordemos que la reología, la rama de la física que estudia el modo en el cual los materiales se deforman en respuesta a una tensión aplicada. Esto es lo que se hace con un aparato, con un reómetro como los que vamos a ver a continuación.
caso del rheómetro RM200C, tenemos una medición de torque, un seguimiento de la temperatura y una determinación de la estabilidad térmica de un material. Y sirve pues, no solo para PVC, sino para una amplia gama de materiales plásticos. Y adicionalmente hay extrusoras monotornillo o doble tornillo, dependiendo del requerimiento que se tenga y la necesidad de aplicación. Japro está cumpliendo 20 años, entonces estamos celebrando con ustedes estos 20 años de la creación. Obviamente ya tenemos también equipos vendidos en la zona y específicamente en Colombia. Los invitamos a ver nuestros webinars y adicionalmente que nos envíen sus inquietudes para atender sus requerimientos específicos. En este caso, la línea de extrusión monotornillo se puede acoplar a la unidad RM200 de tal manera que permita hacer mediciones en extrusión en pequeña escala para control de calidad, investigación y desarrollo. Cuando se requiere adicionalmente eh, obtener mayor cantidad de material para evaluación o para entrega a clientes, se utiliza una RM200C con extrusora de tornillo cónico para PVC o una paralela para materiales como polipropileno, poliamida, poliuretano o XLP. Entonces esta unidad RM200 es versátil y permite acoplar no simultáneamente, sino intercambiando los elementos que se van a conectar: cámara de mezcla, extrusora monotornillo, extrusora doble tornillo, extrusora para cauchos, unidad de película soplada, unidad de película por calandreo, sistema de inspección de películas y la unidad de fabricación de cables y tubería. Adicionalmente, entonces se pueden probar varios materiales vírgenes o reciclados y el equipo es muy adecuado para uso en la industria, investigación y desarrollo y en instituciones educativas, de tal manera que puedan conocer el comportamiento, las características de los diferentes materiales. Aquí en el centro tenemos la cámara de mezcla con la unidad frontal, la unidad central que sería donde están los tornillos y la parte posterior para que no se retire el material, no se vaya a regar del equipo. Entonces permanece confinado entre la cámara y con el giro de los tornillos, sentido contrario, permite evaluar y hacer degradación térmica con el tiempo. Existen 5 tipos de tornillos. Vamos a revisar cuáles son. Los tornillos tipo roller, muy usado en materiales termoplásticos, tipo Bambury para elastómeros termoplásticos y cauchos, el Delta para materiales termoestables, el CAM para termoplásticos con alto torque y el Sigma para materiales con bajo torque. Entonces, todo ese tipo de alternativas está disponible. Les agradecemos revisar y les enviaremos la documentación correspondiente. La cámara que más se utiliza, la MIG 60, debido a que tiene 60 mililitros, es comparativo a las marcas anteriores que realizaban este tipo de equipos y tiene una cantidad de un volumen suficiente para obtener resultados confiables. La cámara MIG 60, este MIG 60 corresponde a 60 mililitros de la cámara vacía con el tornillo correspondiente. Aquí tenemos también el sistema de dosificación. Se puede dosificar de manera manual a través de la tolva o neumática, de tal manera que la presión del aire mantiene el material fluyendo de manera rápida y frecuente hacia la cámara de mezcla. A la derecha tenemos un muestreador de botones
el cual permite obtener botones para hacer seguimiento de la estabilidad térmica con el tiempo. En el equipo Hapro se puede medir y registrar los datos de interés como son el tiempo de fusión, el tiempo de estabilidad térmica dinámica. Aquí tenemos también el muestreador que permite obtener los diferentes botones cuando se requiere para seguimiento. Y en definitiva, el equipo permite obtener el tiempo de fusión, el tiempo de estabilidad térmica dinámica. Aquí está el tiempo de fusión, es el momento que arranca el equipo con el material en frío para dar un resultado. Y posteriormente ya se estima cuál es el tiempo de pérdida de la estabilidad térmica dinámica. Aquí tenemos también entonces extrusora single o extrusora monotornillo, en la cual hay que destacar este tipo de diseño robusto, la capacidad de adaptarse a una variedad de aplicaciones de procesamiento, alta precisión en control de temperatura, una presión que sirve posteriormente para un conocimiento en producción, versatilidad y adicionalmente diferentes tipos de tornillos. Entonces, para materiales como polietileno, polipropileno, PVC, poliamida, poliuretano, biopolímeros, materiales vírgenes y reciclados. ¿Qué es lo que se recomienda? Que la unidad de instrucción esté asociada con la unidad de control RM200 para accionarse, realizar pruebas de flujo con variación de temperatura y RPM. Para este caso de monotornillo, entonces tenemos prácticamente 10 opciones de tornillo. Recuerden que cambia la relación de compresión de cada tornillo y dependiendo de si el material es no halógeno, por ejemplo 1:2:1, o si corresponde a nylon, similar, 4:1, 5:1. Este tipo de mediciones pues van a hacer que cambie el comportamiento del material eh, dentro del barril de la extrusora. Y tenemos diferentes cabezales. Permítame, revisamos los cabezales. El dado capilar, el dado plano, el dado de aislamiento, la película fundida, el dato de dado Garvey o dado de tubería. Entonces, ese tipo de opciones, los que presenta Japro, para poder determinar de una manera sencilla y realista cuáles son los resultados de un compuesto. Adicionalmente tenemos el doble tornillo, entonces tenemos el paralelo. Mencionaba que polipropileno, poliamida, poliuretano, XLP están recomendados. Entonces hay que revisar el tipo de accionamiento, la tolva, alimentación, el barril, las características de todo el tornillo, ¿no? Y las zonas de la alimentación, la compresión y la homogenización. Esas son las etapas que hay que tener en cuenta para la extrusión correcta en la extrusora de doble tornillo. Hay diferentes características, entonces el que más se utiliza es de 25 milímetros de diámetro y va a cambiar entonces la velocidad, las demás condiciones. Esta es la contrarrotante. En el caso de paralela, pues tenemos 20 milímetros de diámetro, una relación de tornillo de 40 hasta 41, que es comparativo a lo que se ofrece ahora con este equipo, y básicamente tenemos unas condiciones hasta 450 grados centígrados con una temperatura a 450 RPM, perdón, 350 grados centígrados. Prácticamente cualquier termoplástico puede entrar en el análisis del equipo. En el caso de extrusora cónica, esta es la forma en la que interactúan los tornillos y de esa manera se puede fundir muy bien el PVC y obtener sus resultados.
Ahora podemos ver los diferentes cabezales. Tenemos instrucción de tubería para diámetro interno de 10 milímetros, por ejemplo. Películas en PVC para hacer simulaciones, hasta un ancho de 60 milímetros y un espesor de 1.5. Sería el caso máximo y normalmente no se necesita ni tanto ancho ni tampoco tanto espesor. Eh, para filamentos, entonces permite hacer filamento con agua a través de dos líneas o una línea, dependiendo de lo que se requiera. A esto me refiero, las líneas son el número de salidas a través eh, del dado. Tenemos también entonces en Japro aplicaciones para control de calidad, en la cual está recepción de materias primas, compuestos de PVC, polietileno y polipropileno, lotes de resina o cambio de resina, el cambio de aditivos, carga, lubricantes, estabilizantes, plastificantes, compuesto PVC Dry Blend, no halógenos y biopolímeros. En proceso, entonces, podemos revisar producto intermedio PVC en polvo granulado y en producto terminado propiedades rheológicas de una pieza determinada inyectada o destruida por manguera, tubería, adicionalmente válvulas, cables, películas y demás. Aquí para investigación y desarrollo, este equipo recomienda para modificación de formulaciones de compuestos en PVC, polietileno, polipropileno no halógenos, en cambio de partes de cada materia prima, aditivos como FR, aditivos UV, lubricantes, antioxidantes y demás. Optimización del flujo, análisis detallado de materiales, simulación del proceso de extrusión, con líneas de obtención de películas, cables, tuberías, se puede simular los procesos para identificar sus características, las condiciones de proceso utilizadas, el ajuste de características y costos por diferentes ensayos de optimización. Si se necesita optimizar los costos, se puede revisar y hacer algún ajuste. Ensayos para definir escalado entre los resultados del laboratorio y la planta son muy importantes, de tal manera que los resultados que se obtienen en laboratorio puedan ser una buena guía del comportamiento en planta antes de cargar un ensayo industrial. Ensayos comparativos con base en torque, temperatura, RPM y presión, de tal manera que se pueda conocer el comportamiento de los materiales y su reacción ante cambios, por ejemplo, de temperatura o RPM, y que puedan afectar el desempeño del material. Prueba con mezclas vírgenes o reciclados en diferentes proporciones, de tal manera que se pueda conocer el valor óptimo hasta el cual se debiera reciclar. Apro también tiene unas líneas como esta de extrusión de película, una peletizadora que permite obtener gránulos de 2 milímetros. En caso de rodillos mezcladores, pues tenemos para procesar plásticos y cauchos, y sería molino de 2 rodillos, para obtener materiales en láminas para ensayos de calidad, investigación y desarrollo. Con Japro también les participamos recientemente de la feria K 2025 y los equipos que normalmente se tienen para unidad de accionamiento, mezclador, extrusora, alimentadores por pérdida de peso, también dosificadores, tanques de agua para enfriamiento y peletizadores. Entonces, recordamos las características de Japro: calidad, flexibilidad, múltiples usos, costo-beneficio, industria de educación. Aquí tenemos Japro. Ahora pasamos aquí Vitre. Y Vitre tiene equipos de laboratorio de alta gama, alto desempeño, según normas internacionales. Entonces, entre estos equipos está una amplia gama para determinación de reometría, dureza, propiedades mecánicas, originales o envejecidas. Y adicionalmente hay que tener en cuenta que la calidad no se disputa, se mide. En los durómetros hay que recordar que la escala Shor, bastante utilizada, es una escala subjetiva, pero como se ha empleado tanto el uso,
Entonces se ha considerado como el estándar de medición de la dureza al hacer indentación de una pieza a través de un durómetro análogo o digital, de tal manera que se pueda saber si la dureza es correcta. En dureza tenemos diferentes tipos de gama, como A cauchos, B para cauchos, D polietileno, XLP, cauchos duros, y el tipo W, que serían cauchos suaves. Para dinamómetros hay equipos de tensión y compresión totalmente programables y en los cuales se puede determinar una serie de pruebas. Entonces, ¿cómo son? En las mordazas neumáticas, neumáticas, mecánicas, juntas tóricas, autoapretantes, uso textil, platinas de compresión y aquí es el ejemplo de las neumáticas para uso en cables. El rheómetro MD Drive permite hacer las características y la curva de vulcanización de un compuesto de caucho de tal manera que se puede determinar el valor óptimo y de esa manera cumplir la norma ISO 65002, 652 o 3 y la STMD 5289. Entonces, estas medidas permiten obtener las curvas, conocer los torques, conocer comportamiento del material con el tiempo. También tenemos Sonacme, que son cámaras de alta gama comprometidas con la fabricación de cámaras de prueba con un entorno más seguro del mundo. Hay cámaras para todo tipo de eh, rangos de temperatura, variación del aumento de disminución de temperatura y de diferentes volúmenes según se necesite. Pues tenemos para equipo electrónico, para pintura de vencimiento de pinturas, vehículos, baterías, industria de defensa y entrenamiento epóxico. Aquí en las baterías pues se pueden colocar en uno o en dos niveles, dependiendo de lo que se requiera, o si no se busca un recipiente de varios niveles y lo más interesante con un rango de temperatura entre menos 70 hasta 100 grados, 150 o 180. Los personajes cumplen las normas STM más comunes, 2247, 618, que sería acondicionamiento de plásticos y materiales aislantes para pruebas, acondicionamiento de humedad, cámara de envejecimiento y aseguramiento de la calidad, de tal manera que los componentes electrónicos cumplan los requisitos de rendimiento y sean fiables en condiciones ambientales. Para asegurar el producto, las pruebas ayudan a identificar posibles puntos de fallo y garantizan la seguridad de los productos. En el caso de cámaras hipóxicas, recuerden que corresponde a bajos niveles de oxígeno, en el cual es una prueba exigente que permite no solo preparación de deportistas, sino a nivel militar. Y este tipo de cámaras son una simulación de lo que puede ocurrir con un cuerpo humano en condiciones de bajo oxígeno o de alta exigencia. ¿Quiénes usan estos equipos? Empresas para deportes. Adicionalmente está equipos de alta de gran altura para simular condiciones de falta de oxígeno y equipos militares que deben prepararse en manejo de vehículos o instalaciones militares. La cámara ambiental la recomendamos bastante, es bastante versátil, hay todas las gamas de dimensiones, de menos 70 grados hasta 180. Y permite entonces determinación de acondicionamiento de paneles de pintura de pruebas, de pruebas de emisión de compuestos orgánicos volátiles, acondicionamiento de contenedores, práctica para
condicionamiento de pruebas, resistencia a la humedad o la práctica estándar para condicionamiento de textiles. Esta es una unidad muy versátil y la recomendamos para amplia aplicación. Ya como New Lead tenemos que es el fabricante de pruebas, de fabricante de maquinaria a nivel industrial, este tipo de maquinaria, entonces sirve para extrusión y aquí está el ejemplo donde se utiliza toda la línea de cables, vamos a mencionarla posteriormente, de New Lead. Entonces, los equipos individuales o las líneas completas para fabricación de cables, de mangueras, de perfiles. En el caso específico de cables, tenemos entonces la trefiladora gruesa, donde tiene un payoff o ese embobinador, una trefiladora gruesa, controlador de tensión y un embobinador. Normalmente tiene 9, 11 o 13 unidades. Arranca de un diámetro de cobre de 8 milímetros, de aluminio de 9.5 y realiza la trefilación. En caso de la trefiladora gruesa pasa a la mediana. La trefiladora mediana entonces tiene, puede ser de un hilo, de multihilos. Entonces de esta manera se puede obtener a través de una trefiladora, hacer el trefilado. Recuerde que el trefilado es un estiramiento en frío y con un recocedor continuo. Esta parte del recocedor es muy importante porque es necesario garantizar que los hilos vuelven a retomar las propiedades originales. Es importante, principalmente el cobre, porque se pierden las propiedades y el material queda quebradizo. La adición entre la consola de control y el controlador de tensión. Y aquí está una instalación multihilos. En la trefiladora fina, pues tiene diferentes características dependiendo del diámetro de entrada. Cambia el diámetro de salida 0,1 a 0,32, 0,08 a 0,25 o este de 14 0,25 a 0,60. Cambia la velocidad. En este caso estamos hablando hasta 2000 metros por minuto con una potencia y adicionalmente con unos bobinas de salida que normalmente están en 300 milímetros. También se utiliza mucho el boncher, una cableadora doble que reemplaza con creces la cableadora rígida o la cableadora normal, por este caso por una cableadora tubular 200, entonces la puede reemplazar produciendo 4.5 veces más, que es bastante bueno para construcciones de 1 más 6 más 12 hilos, da 19 hilos. Entonces tenemos un diámetro de entrada, un número de hilos, la sección transversal, un sentido de cableado, una bobina de alimentación y descarga y la velocidad máxima. Entonces es bueno que tenga presente este tipo de equipos. La línea de extrusión, entonces tenemos aquí una línea que permite obtener cables a alta velocidad, de tal manera que se utiliza bastante PVC polietileno en cables building wire flexibles, control de instrumentación automotriz y con un sistema de control PLC o sin PLC. Elementos básicos: desembobinador, ¿no? El control de diámetro, tablero electrónico, las extrusoras, enfriamiento, marcación, chispero, medición de diámetro, embobinador y control PLC. Aquí tenemos entonces adicionalmente el control PLC y desembobinador, control de diámetro, tablero, extrusoras, enfriamiento, marcación, chispero, medición del diámetro aquí al final y un embobinador de ser el caso. Todo controlado con PLC. Es muy importante que esté controlado con PLC para que tenga, digamos, el comportamiento de línea y no se pueda afectar por variación de velocidades o por falta de ajuste en la velocidad de cada uno de los elementos en la fabricación del producto. En extrusión de cables tenemos entonces desde tornillo 50, este 50 corresponde al milímetro de diámetro del tornillo,
a 90, donde vemos obviamente una variación de la producción. Adicionalmente tenemos los soldadores en frío. Estos soldadores es bueno que vean estas ventajas. Normalmente se necesita un soldador con un consumo grandísimo de potencia. Aquí tenemos J0. Voy a ampliar un poquito para que puedan ver cuáles son las características. Entonces tenemos desde 0,05 hasta 0,15, J1 de 0,10 a 0,50, J2 de 0,30 a 0,90 y el J3 que corresponde a 1 milímetro a 3,25. Y obviamente para aluminio también es posible tener este tipo de aplicación en soldadores en frío. La ventaja del soldador en frío, pues rápidamente, muy sencillo, se puede hacer la soldadura, reduciendo el consumo de potencia y facilitando la unión de los conductores desnudos. Equipos para laboratorio también está en NewLead. Tenemos el proyector de perfiles que permite tomar diferentes mediciones. Por ejemplo, cuando se tiene medición de espesor, tomar medición de cada espesor, mirar si el cable está centrado, la manguera o el producto está centrado o no, y hacer la medición correspondiente. Ahora en Valtorta tenemos equipos para medición, para fabricación de compuesto de PVC, en el cual tenemos ventajas para un producto de alta calidad, alta producción por hora, combinación de autocalentamiento y dispersión del producto, combinación perfecta específica para cada cliente, herramientas de mezcla variables, deflectores ajustables y capacidad entre 200 litros a 2500 litros. Muy utilizado en compuestos de PVC rígidos flexibles, master batch, mezclado de aditivos especiales, reciclaje de plásticos y en otras aplicaciones. Entonces, este es el equipo recomendado para mezcla, es el más utilizado como mezclador de alta velocidad. Posterior a la salida del mezclador, a través de una salida lateral, como pueden ver acá, tenemos que el material dry blend, material en polvo, cae a una unidad RF. Esta configuración es redonda, no es la OF, sino RF, que es en U y permite obtener hasta 3 cargas de material de manera que se pueda aprovechar y utilizar como un tanque intermedio y cargar directamente a la tolva de una extrusora cuando se va a utilizar el material sin necesidad de llevar a enfriamiento y volver a calentar. Estos elementos tienen buen desempeño, muy buena relación precio-calidad y es el producto más adecuado para alimentar las extrusoras sin hacer ese tanque intermedio, esperando el enfriamiento del material y luego volverlo a calentar. Aquí se ve la combinación mezclador TS, enfriador RF, aquí en este caso en la unidad 1000, y quiere decir que la elección eh, correcta es cuando se obtiene la mezcla perfecta de una solución a enfriar. Entonces se ajusta la velocidad, se ajustan las condiciones y se tiene una relación aproximadamente de 3 a 1 entre el enfriador y el mezclador. Aquí lo podemos ver. Si por ejemplo llegamos a un equipo combinado 200-600, estamos hablando de 200 litros de capacidad del mezclador, 600 del enfriador, y vamos a obtener, en el caso de rígido, 425 a 680, en el caso de plastificado, 340 a 510. Ya para el caso extremo, son 2500, 7500 litros de capacidad, 2500 en el mezclador y 7500 en el enfriador. Vamos desde PVC rígido, 5310 a 8500 y PVC plastificado 4250 a 6375. Baldor también ofrece líneas completas y aquí están los equipos, el TSOR, el TSRF, el enfriador, mezclador y adicionalmente un mezclador de laboratorio TS25. Y para uso en pegantes, en dispersiones
de alta viscosidad como pinturas, pues se puede utilizar un dispersor de estas características como el Sigma 100. En Everplast tenemos que fue fundado en 1993 y en 2008 se construyó la planta de Taiwán. Entonces, está especializada en fabricación de maquinaria, extrusión de plástico para tuberías, perfiles, tuberías blandas, puertas, compuestos, madera plástica y herramientas. Este tipo de cosas, entonces, eh, indica equipos de alta calidad con venta alrededor de 110 países y tienen compuesto de PVC, compuesto CPVC, compuesto de madera plástica, materiales reciclados o compuestos EVA. Adicionalmente, hay líneas de extrusión de perfiles de una amplia gama, cambia el diámetro del tornillo, cambia la productividad entre 150 y 350 kilos hora, y adicionalmente con máquinas ya ofrecidas y trabajando en diferentes países como Filipinas, Indonesia, India, Tailandia y Rusia. También hay una línea para extrusión de CPVC. Recuerde que el CPVC se puede utilizar a través de un proceso químico, se hace cloración del material y permite obtener una mejor resistencia a la temperatura, al fuego y a la corrosión. Y está recomendado hasta 93 grados. Entonces, por ejemplo, nuestras líneas de agua caliente deben tener CPVC, no solo PVC. En el caso de madera plástica es muy interesante. Se utiliza una unidad de pulverización, de mezclado, un sistema de compounding. Se hace la extrusión, se obtiene el molde, se hace un corte y se llega al producto final. Aquí están algunos ejemplos del producto final, como son entonces eh, tejas, separadores, diferentes tipos de elementos que se utilizan en oficinas, se utilizan en la industria o inclusive en instalaciones domésticas. En el caso de madera plástica, entonces también se recomienda su amplio uso en materiales de construcción. No solo hay puertas, ventanas, sino también, aquí está el ejemplo de una casa fabricada con diferentes materiales para cumplir su servicio como una vivienda. También tenemos líneas de extrusión de PVC y polietileno. Entonces están de diferentes diámetros, como monotornillo, y puede permitir entonces una capacidad de producción desde 50 hasta 1000 kilogramos hora. Y en extrusoras para tubos de polietileno de alta densidad y cubrir diámetros de 12 a 1200 milímetros con diferentes capacidades de producción. También se pueden obtener tuberías de alta densidad. Normalmente están utilizadas en sistemas de gases, en diferentes aplicaciones exigentes y permiten obtener una tubería de alta calidad, alta resistencia para el mercado. En caso de compounding, en el plazo pone una línea completa de máquinas granuladoras de 1 y 2 tornillos, de tal manera que se pueda trabajar materiales como CPVC, madera plástica, polietileno, ABS, EVA, XLP, PVC también obviamente, y no halógenos. Ya para soluciones como materias primas, entonces podemos recordar que normalmente en cables de baja tensión se utilizan materiales de aislamiento poliméricos como PVC, polietileno, no halógenos, y en caso de termostables se suele utilizar XLPE o cauchos. Aquí están ejemplos de PVC, no halógenos, polietileno, no halógenos, y tanto XLPE como los cauchos y su sistema de dosificación a través de cintas, por ejemplo. Tenemos cintas de cobre, foil aluminio, alucopo, PET,
cintas de bloqueo y los bloqueadores y aramida. Y esos diferentes opciones permiten fabricar cables como el THH, NTHWN, flexibles, acometidas, fotovoltaicos, XHH los rayados y no halógenos. En este caso queremos detallar pues cinta de cobre, quizá normalmente con una pantalla electromagnética, cinta foil aluminio, cinta lucopo, como una protección, una barrera contra la humedad, cinta PET para envolver núcleos, cinta de bloqueo para bloqueo de la humedad y los bloqueadores de humedad también y los aramidas. En el caso de materiales para PVC tenemos por ejemplo el trióxido de antimonio que requiere bastantes adición de trióxido de antimonio para cumplir las diferentes pruebas de llama y es necesario tenerlo presente como uno de los materiales principales para retardancia de la llama. Sin embargo, debido a las variaciones en suministro, podemos ofrecer el Z30S o la nueva versión que sería el SBMHT, que tienen eh, prácticamente cero contenido de trióxido de antimonio y que pueden ser alternativos en calidad y en comportamiento en proceso. Para los polietilenos, normalmente polietilenos como no tienen cloro, tienen menor retardancia a la llama. Para dar una alta retardancia a la llama, necesitan compuestos como el decabrón y feniletano, que aquí pueden ver su fórmula química y el efecto que tiene este retardante bromado en el polietileno. También se usan materiales como bloqueadores de humo, como el Charmas LZ4AF, que permite un bloqueo de humos con una cantidad de partes relativamente pequeña. Ese bloqueo de humos permite entonces eh, facilitar la visibilidad cuando se hace una prueba de humos, que la gente pueda retirarse de una instalación de forma segura, viendo los caminos de salida y evitando asfixia. Para información adicional pueden ver este link donde aparece una amplia gama de productos de Chemical. Ahora pasamos al tema de los aditivos. Normalmente para un compuesto PVC flexible tenemos la resina de PVC, el estabilizante, el plastificante, las cargas, los lubricantes y los aditivos como tal. Se obtiene a partir de de la resina y los demás materiales o en un mezclador. Se obtiene un material dry blend. Ese material dry blend se carga la granuladora y se obtiene compuesto de PVC. Pero aparte de materiales normales, consideraríamos aditivos, tenemos opciones como reciclados, biodegradables, nanopartículas, aditivos inteligentes, concentrados de carbonato, espumantes, nanocargas, plastificantes, elementos para mejorar la oración, textura, colorante, etc. En aditivos, tal como les mencionaba, tenemos retardante a la llama, retardante a la luz solar, bloqueadores de humos, antioxidantes, lubricantes y retardantes al aceite, que es un caso también especial en el cual se deben utilizar otros materiales. Para PVC rígido, entonces tenemos una gran diferencia, es que no hay material líquido, no hay plastificante. Se basa en resina PVC, estabilizante, cargas, lubricante y ayudas de proceso. De todas maneras, una formulación normal de PVC no tiene plastificante y tiene bajos niveles de cargas también y de ayudas de proceso para poder fundir adecuadamente. Entonces aquí se obtiene el dry blend, del dry blend que pasa por el enfriador, va a una extrusora y de esa extrusora sale el perfil correspondiente o la tubería. En aditivos también destacamos para el perfil de tubería lubricantes, ayudas de proceso, como el material es bastante duro, se necesita una ayuda de proceso, dióxido de titanio, modificador de impacto,
Y vamos a ver si hay más aditivos. Para polietileno, entonces tenemos que se utilizan anti-block en películas sopladas, anti-block, antioxidantes, antiestáticos, estabilizadores, aditivos UV, slip, colorantes, refuerzos y demás. Es una amplia gama también. No solo en PVC, sino en cualquiera de los materiales que se usan, se pueden tener materiales aditivos o reforzantes o cargas para mejorar el desempeño y reducir el costo. Ahora con Delta Technic tenemos concentrados o máster de color con excelente dispersión, uso del mismo tipo de polímero entre el material usado, la resina base y la base del colorante. Y permite entonces una selección de materias primas establecida para dar siempre la mismo rango de color y se puede utilizar concentrados con alto nivel de pigmentación para tener los mejores resultados. Algunos de los cables que se fabrican con este tipo de colorantes son PVC, para cables, no halógenos, XLPE, TPU, EPDM, poliamida y el medio voltaje pues ya se utilizan principalmente para chaquetas. Caso automotriz, también hay una amplia gama de colores para T2, T3, dependiendo de la aplicación que se requiera en el uso automotriz, Renault o la que necesite. Caso de telecomunicaciones, tenemos entonces eh, materiales para fibras de diferentes características, PVT, polipropileno, polietileno. Este es para uso más en telecomunicaciones. Y aditivos, tenemos aditivos para marcación, eh, repelente a los roedores y a las termitas, aditivos antioxidantes, UV, catalizadores, dosis del combo, los materiales y biocidas. Tenemos que solo los biocidas están, digamos, a la fecha sin requerimiento. Hasta aquí tenemos los materiales utilizados, recomendados los equipos de planta y de producción, de laboratorio también, de los representados de GPA. Para el próximo 2026 vamos a tener una amplia gama de webinars. Por favor, si requieren algún webinar específico, podemos realizarlo para un grupo cerrado de alguna empresa o una entidad. Y finalmente, también estamos celebrando 15 años de GPA, 6 años del Grupo Organizaciones Seguras. Aquí menciono los nombres de los socios y participantes del programa Organizaciones Seguras para 2015-2016. Y finalmente la invitación a Expo GPA. Vamos a tener conferencias, vamos a tener una feria virtual en la cual vamos a presentar los diferentes stands de los participantes en plásticos, caucho y wire and cable y cables. Próximos marzo 26 y marzo 27. Quedan cordialmente invitados para todos. Pues muchísimas gracias por su participación. Este webinar lo vamos a difundir, a entregar. Es el último del año y a partir del 5 de enero estaremos de regreso con nuestras actividades y quedamos atentos a sus requerimientos, a sus inquietudes, como siempre, para todos ustedes. Un buen provecho, muchas gracias. En nombre de GPA, sus representados, el programa Organizaciones Seguras y la plataforma Visiri. Para todos, una feliz tarde. Muchas gracias.